Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio miércoles videoconferencia. Les habla el coordinador académico de Universitas Fundación, Ángel Pérez Almario. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Facebook Live de Universitas y también en paralelo utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Brindando continuidad a este ambicioso proyecto académico en el área del derecho penal comparado, debemos destacar que tenemos en este espacio participantes que miércoles a miércoles nos han seguido y han enriquecido el debate. Sin embargo, hoy con el aval de los 23 colegios de abogados que funcionan en los estados de Venezuela, damos un paso adelante con un mayor alcance en la cobertura de esta cátedra. Las experiencias y comentarios crecen con cada ponente y la interacción entre los participantes de Iberoamérica se hace mayor. Sobre la base de las dos excelentes videoconferencias precedentes, para el fundador del proyecto, el profesor Jorge Rosell, y la semana pasada con el profesor Germán Aler. Hoy, Universitas Fundación, en conjunto con el Colegio de Abogados del Estado Lara, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, continúan con este reto. Antes de la presentación del tema de hoy, tenemos algunos anuncios que hacerles. Entre ellos, ya tenemos confirmados para el miércoles de videoconferencia de la cátedra Jorge Rosell del año 2020, los profesores Roberto Carles de Argentina, Luis Fernando Tocora de Colombia, Sergio Brown de Chile, Gerardo Saúl Pamanes de México, Carlos Simón Bello de Venezuela, la profesora Magali Vázquez de Venezuela, Francisco Ferreira de Venezuela y la profesora Iracema Vilches de Venezuela. Evidentemente, no te los puedes perder. En segundo aspecto, visto que la finalidad de este espacio es que se trascienda más allá de los miércoles de videoconferencia, a los fines de generar una mejor interacción y una verdadera comunidad en el área del derecho penal, requerimos que necesariamente se incorporen al grupo Telegram denominado Cátedra Jorge Rosell. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos incorporamos? Inicialmente, por intermedio del correo que les va a llegar a cada uno de los participantes por parte del equipo Universitas Fundación, establece el enlace bajo el cual podemos incorporarnos o podemos inscribirnos en ese grupo Telegram. En segundo aspecto, si no nos ha llegado ese correo, sencillamente apúntanos tu número de teléfono en cualquiera de los, bien del chat del aula virtual o bien por intermedio de Facebook Live, e inmediatamente el grupo de Universitas Fundación nos va a contactar. ¿Cuál es la intención? Sencillamente trascender, ir enriqueciendo día a día, más allá de los miércoles de videoconferencia, ir enriqueciendo esta cátedra a nivel del derecho comparado en el área del derecho penal. Bueno, la temática de disertar el día de hoy por el ponente Julio Elías Mayoudón Grau desde Venezuela es la siguiente, ¿ok? Sistema procesal penal acusatorio y Estado de Derecho, caso Venezuela. Dicha ponencia presenta como alcance el siguiente enfoque. En principio, es necesario clarificar la situación del sistema acusatorio procesal penal en Venezuela desde el momento de la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en su versión original, es decir, en 1998, pasando por las múltiples reformas o modificaciones o sencillamente contrarreformas a lo que ha sido el movimiento reformista de los procesos penales en América Latina a finales del siglo pasado. Asimismo, es importante determinar cuáles son las características esenciales que distinguen un sistema acusatorio en materia procesal penal de un sistema inquisitivo, o existe una posible mixtura entre ambos, con la finalidad de concluir si actualmente estamos bajo un sistema acusatorio como fue el que planteó la versión original del Código Orgánico Procesal Penal. Pero este análisis necesariamente debe ser complementado con el Estado de Derecho señalado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que formalmente señala que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, enmarcado en la realidad política que está viviendo nuestro país. Solo así podremos entender si estamos bajo un sistema procesal penal acusatorio y si vivimos realmente en un Estado de derecho, democrático, social, de derecho y de justicia. Nuestro disertante del día de hoy, el profesor Julio Elías Mayoudón Grau, evidentemente es abogado, especialista
en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Roma. Es experto en prevención y tratamiento de los comportamientos antisociales y criminales de la Universidad de Roma. Doctor en Derecho, fue director del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas de la Universidad de Carabobo, director nacional de Prevención del Delito, senador por el Estado Apure al Congreso Nacional, fue diputado por el Estado Carabobo al Congreso Nacional, asimismo fue presidente de la Comisión de Política Interior, miembro de la Comisión Legislativa del Congreso Nacional, redactora del Código Orgánico Procesal Penal, donde como penalista dejó su huella perenne, participando también en la corredacción de algunas de las legislaciones, como la Ley Penal del Ambiente, la Ley de Libertad bajo fianza, la Ley de Beneficio en el Proceso Penal, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Régimen Penitenciario y la Ley de Reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público. Asimismo, fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en la Sala de Casación Penal, y ha sido profesor de pre- y posgrado de algunas universidades del país, entre ellas como coordinador de posgrado en las áreas de Derecho Penal y Criminológica de la Universidad de Carabobo y posgrado de la UAM. Antes de conceder el derecho de palabra al profesor ponente, pasamos a indicar cuáles son los parámetros bajo los cuales se va a regular la fase de preguntas y respuestas. Inicialmente, agradecemos que durante el desarrollo de la ponencia todos los micrófonos estén cerrados o apagados, con miras a evitar cualquier tipo de interrupción. En segundo aspecto, que necesariamente las preguntas y comentarios deben ser estrictamente por escrito, bien por intermedio del chat de esta aula virtual o bien por intermedio de la sección comentarios de Facebook Live. Agradecemos que cada una de las intervenciones sean pertinentes a la temática que hoy se está disertando y a los fines de dar el mayor paso a la interacción y al debate en este espacio, agradecemos que evidentemente cada participante pueda formular un comentario o una pregunta. Por último, no olviden escribir el nombre y el país del cual nos están formulando la interrogante o el comentario. Finalizados estos parámetros, le concedemos la palabra al ponente de hoy, profesor Julio Elías Mayugdón. Bienvenido, el micrófono es todo suyo. Muy buenas noches. Tengan todos los videntes participantes en esta aula virtual de la Cátedra Jorge Rosell. El tema que hemos escogido para disertar y hablar un poco con ustedes es el referente al sistema procesal penal acusatorio y el Estado de Derecho, caso Venezuela. ¿Qué es lo que vamos a plantearnos acá? En 1998, mediante la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, ingresamos a Venezuela el modelo o el sistema procesal penal acusatorio, con una serie de características, de garantías procesales que son propios del todo sistema acusatorio. Ahora bien, ¿tenemos o no en los actuales momentos que vive el país la vigencia de este sistema procesal penal acusatorio? Eso es importante dilucidar. Vamos a buscar, asesorarnos, a beber un poco en la posición asumida por el maestro Ferrajoli. Ferrajoli distingue, para aclarar esta situación, que hay que tomar en cuenta el plano conceptual teórico y el plano histórico en que se desarrollan los dos grandes sistemas acusatorios e inquisitivos. ¿Por qué esto? Porque no siempre la concepción teórica que se tenga, las diferencias que existan desde el punto de vista teórico van a presentarse en el desarrollo histórico de estos sistemas. Unas veces encontramos elementos que aparecen en ambos sistemas, el inquisitivo y el acusatorio. Vamos a señalarlo de esta manera. Cada sistema tiene elementos que nosotros llamamos esenciales, sine qua non, indispensables para que se pueda hablar de un sistema acusatorio o un sistema inquisitivo, así como elementos no esenciales que aparecen
ser inclusive en uno u otro sistema. Y que hoy en día pasa mucho de ellos de ser garantías universales, reconocidas por todos los ordenamientos jurídicos. Veamos esto. ¿Cuáles son las características o las diferencias esenciales que plantea el sistema acusatorio? En primer lugar, la rígida órgano que decide quién es importante. En segundo lugar, la defensa. Están en igualdad de armas, como lo denominan los americanos. Todos van al juicio en las mismas condiciones. Uno no lleva la ventaja sobre el otro. Eso es una característica sumamente importante. Y en tercer lugar, lo que es el proceso, la publicidad en un sentido formal como en un sentido material, formal en el sentido de que el debate en sí se hace verbalmente y desde el punto material, lo más importante la oralidad con su horario de la inmediación, la concentración, es que el juez va a atenerse a lo que ha visto en esa audiencia, a lo que ha sentido, lo que han palpado sus sentidos, concentrado en ella a través de la inmediatez, la inmediación, viendo lo que está sucediendo, sintiendo todo lo que los testigos, el debate. Y la publicidad, en el sentido de que esto no es nada ocurre noche para el día, como en muchos casos sucede, sino que es la presencia del público, el control, es la participación ciudadana en una forma indirecta, controlando, viendo qué es lo que está allí sucediendo, si la sentencia de inocencia o condena fue justa o fue injusta, en fin, la presencia de los interesados en ese acto, en ese debate judicial. Asimismo, hay elementos no esenciales que tienen los sistemas acusatorios, que pueden aparecer en el desarrollo histórico, pero que no son de la parte, no es del plano teórico, conceptual, lo que los define. Por ejemplo, la discrecionalidad de la acción penal. En algunos sistemas aparece, el sistema acusatorio como el americano, aparece la discrecionalidad de la acción penal. El principio de oportunidad rige sobre el principio de la legalidad. En cambio, en otros sistemas, como en el nuestro, en su versión original y en casi toda la mayoría de los sistemas acusatorios latinoamericanos, rige el principio de la legalidad y la oportunidad es una excepción. Otra característica no esencial es el carácter electivo del juez. En el caso del sistema americano, con los jurados son electos, escogidos entre un grupo de ciudadanos, sorteados, y hay la oportunidad de que se descarten unos u otros. Esto no es una característica esencial. Nosotros la tuvimos los tres modos de juzgar a los ciudadanos, el tribunal unipersonal, el tribunal mixto y el tribunal de jurados. Pero los contrarreformistas acabaron con toda participación ciudadana y eliminaron pues, todo este tipo de juzgamiento. Otra característica no esencial, la sujeción de los órganos de acusación al Poder Ejecutivo. En algunos sistemas acusatorios, como el sistema americano, el órgano, el Ministerio Público, el órgano especial que va a acusar, forma parte o es designado por el Ejecutivo. En otros, teóricamente, el nuestro, entre comillas, establece pues la independencia de el órgano que se encarga de la acusación, como el poder, el Ministerio Público. La exclusión de la motivación en el sistema americano, en el caso de los jurados, en casi todos los jurados,
no se le exige la motivación. En otros sistemas, en la gran mayoría de los sistemas acusatorios hoy en día, se exige la motivación, que es una característica que teóricamente nace con los sistemas inquisitivos, pero que hoy en día pasa a ser una garantía de tipo universal que lo tienen todos los sistemas. Asimismo, los sistemas inquisitivos tienen sus características esenciales, que no dudamos en que sea inquisitivo porque tengan esas características esenciales. Entre estas, pues, en primer lugar, la confusión entre el órgano que acusa y el órgano que decide. Es el juez penal en el antiguo sistema inquisitivo que teníamos nosotros antes de 1998, la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. Era el juez penal quien decidía se confundía el órgano que acusaba con el órgano que iba a tomar la decisión. En segundo lugar, la iniciativa probatoria del juez. Esto es un requisito, una característica muy propia de los sistemas inquisitivos. El juez puede ordenar, sin que la parte se los pida, una determinada prueba. Se mete de intrépito allí entre la acusación y la defensa, violando ese principio de igualdad que debe existir entre acusación y defensa. Otra de las características es esa desigualdad, el poder que tiene la acusación frente a la defensa en los sistemas inquisitivos. Durante la etapa sumaria prácticamente la defensa queda anulada. El órgano que acusa está confundido con el que decide, el que tiene y toma toda la iniciativa. Y por último, una característica muy esencial en los sistemas inquisitivos es que durante la investigación, lo que ellos llaman el sumario, es escrito y secreto. Todo el proceso es escrito y el sumario es secreto. No hay la publicidad de los sistemas acusatorios. Asimismo, existen características esenciales en los sistemas inquisitivos que no coinciden, que pueden no coincidir en su desarrollo teórico, conceptual, con su desarrollo histórico, como por ejemplo la obligatoriedad e irrevocabilidad de la acción. Esto es una característica que inclusive ha pasado, a pesar de ser que nace con los sistemas inquisitivos, ha sido prácticamente una garantía universal hoy en día en todos los sistemas procesal penal. El carácter público de los órganos de la acusación. Esta es otra característica no esencial de los sistemas inquisitivos, que nace con él, pero que se ha convertido también en una característica prácticamente universal que lo tienen los sistemas también acusatorios. La pluralidad de los grados de la jurisdicción, muy característico de los sistemas inquisitivos, aparece, excluye los sistemas acusatorios como excluidos en los sistemas acusatorios como el americano, pero que aparece en casi todos los sistemas acusatorios latinoamericanos. La obligatoriedad de la motivación de las decisiones, esto es muy importante. En los sistemas americanos con jurado, el jurado no motiva. En un sistema acusatorio como semi-acusatorio, diría yo, como el español, donde existía aquel tipo de jurado que tenía que motivar sus decisiones. Pero en la mayoría de los sistemas acusatorios de América Latina hoy en día, se exige la motivación de la decisión judicial. Con esto, ¿qué queremos destacar? Queremos destacar porque lo esencial, lo importante, es que los sistemas acusatorios en su desarrollo histórico o inquisitivo en su desarrollo histórico también van a depender de la concepción que se tenga del Estado. Generalmente los sistemas acusatorios exigen
un Estado de derecho, un Estado democrático. Los sistemas inquisitivos son propios de los estados autoritarios. Los estados dictatoriales se van hacia los sistemas inquisitivos. No es que pueda existir o haya existido un sistema inquisitivo con todas estas garantías universales. Sí lo existió y en verdad durante la época de la etapa democrática en Venezuela, bajo el rigor de lo que era un sistema propiamente inquisitivo, había un Estado de Derecho. Había un Estado de Derecho, pero tenía un sistema inquisitivo. Eso no es lo que determina. Esto es algo, no existe un sistema, no vamos a encontrar en el mundo un sistema acusatorio puro, con esa concepción teórica y con esa característica teórica. Lo que sí nos interesa señalar es que los sistemas esos mal llamados mixtos, que comienzan del Código Napoleónico en adelante, en el siglo XIX se extiende por Europa, por América Latina, del siglo XIX y el siglo XX, antes de finalizar el siglo XX, no era tal sistema mixto de que en la parte del sumario tenía características inquisitivas y en el plenario existían todas las exigencias de un sistema acusatorio. Eso no es cierto. Lo que existía en el llamado plenario, que supuestamente tenía las características del sistema acusatorio, una repetición de lo que se hacía en el sumario bajo las características esenciales propias de los sistemas inquisitivos. Un sumario escrito totalmente, todo el juicio escrito, secreto, era el secreto sumarial tan conocido en Venezuela en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Esto es lo importante. De allí que para nosotros responder esta pregunta que nos hicimos, ¿tenemos o no en Venezuela vigente ese sistema acusatorio de la versión original, donde se iba al juicio en igualdad de condiciones entre acusación y defensa, frente a un juez que iba a oír, a escuchar, a ver todo lo que sucedía en el juicio para tomar una decisión, tomar todo el juicio cognoscitivamente, no decisoriamente, como los sistemas inquisitivos. Un sistema acusatorio donde las oportunidades de la defensa eran contradictorias con la acusación, donde se iba a las pruebas, donde se establecía lo que conocemos como jurisdicción en sentido lato y en sentido estricto. No hay culpa sin un juicio, no hay juicio sin que exista una acusación, una defensa y pruebas. Esto es lo importante. ¿Tenemos esto o no? Y vamos al segundo punto. Tenemos en Venezuela, existe el Estado de Derecho, eso que define la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya señalado por el moderador al principio, que Venezuela se constituye en Estado democrático, social, de derecho y de justicia. ¿Es cierto esto? Vamos a la realidad de lo que está pasando en Venezuela. De hecho, el que define todas las potestades, organiza todos los poderes que conforman el Estado venezolano a través de una serie de normas establecidas en la Carta Fundamental y sobre todo que garantice los derechos establecidos en el capítulo 3 dedicado a los derechos civiles, la vida, la seguridad personal, el libre tránsito por todo el país, pero más concretamente para amoldarnos al tema, lo que establece el artículo 49 de nuestra Constitución, el debido proceso.
con todos los elementos que nos constituyen. El derecho a la defensa en todo Estado, la presunción de inocencia tan importante como garantía procesal, la independencia y autonomía del Poder Judicial. Esto es sumamente importante. Existe esa independencia y autonomía del Poder Judicial en los actuales momentos en que vive Venezuela. ¿Será cierto esto en estos momentos? ¿Tendremos esos elementos fundamentales del Estado de Derecho para que exista este sistema acusatorio, como lo hemos definido, cómo se definió y se desarrolló en la versión original del Código? Como aún permanece, no obstante las 8 contrarreformas, como yo las llamo, que ha sufrido la reforma que se inició muchos años antes de entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal en 1998, para que con todas esas normas organizativas y de separación de los poderes que establece la Constitución. En primer lugar, tiene que existir la separación de los poderes. Si no hay separación de los poderes, este sistema acusatorio no puede funcionar. Si no existe la autonomía e independencia del Poder Judicial, principalmente frente a los demás poderes, esto no puede funcionar. Aún la autonomía del juez dentro del mismo Poder Judicial frente a los órganos de administración de justicia. No podemos depender la decisión de un juez de lo que diga el máximo tribunal o lo que diga un juez de primera instancia sobre lo que ordene una corte de apelaciones, un presidente de un circuito judicial penal. Esto no puede ser. No funciona ninguna de estas características. No funciona ni siquiera un sistema inquisitivo con todas estas características ya universales. Es necesario que se cumplan todos los aspectos del debido proceso consagrado en el artículo 49 y que ya ha consagrado la versión original del Código Orgánico Procesal en 1998, antes de la entrada en vigencia de nuestra Constitución. Más bien, el Código Orgánico Procesal Penal informó de una serie de principios de garantías procesales, garantías penales también, a la nueva Constitución, a la Constitución de 1999, que los recogió del Código Orgánico Procesal Penal, que ya existían en el Código Orgánico Procesal Penal. Todos estos principios y garantías. No hay, ya lo dije antes, culpa sin que exista un juicio. Y no hay un juicio sin que exista una acusación, una defensa y las pruebas. Sin esto no funciona. Y hemos visto en las últimas décadas cómo no ha funcionado el juicio, no ha funcionado este Código Orgánico Procesal Penal, este sistema acusatorio recogido allí. Primero se encargaron las mismas contrarreformas de impedir que funcionara cabalmente este sistema acusatorio. Las contrarreformas llevaban como objetivo ser más represivos, explicar el fracaso, no explicar el fracaso, sino justificar la mala política criminal implementada por el gobierno, tratando de culpar al Código Orgánico Procesal Penal. Esto es un código para juzgar a las personas,
no para dirigir policías ni para dirigir políticas del Estado hacia la criminalidad. Sin embargo, eso fue lo que lo motivó. Otras veces lo modifican para alargar la detención preventiva. Y es que aquí la detención preventiva se hace la regla y no la detención. Deberíamos invertir esa manera de ir a las medidas, a las medidas auxiliares de la detención preventiva. Primero aplicar esas medidas y luego, después de aplicar esas medidas, si no se cumple, es cuando podría aplicarse la detención preventiva. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país. Para que funcione cabalmente un sistema acusatorio, se requiere, entre otras cosas, además de esta garantía del cumplimiento del debido proceso, que tengamos fe en que vamos a aplicar un derecho penal mínimo, de que no es que cada vez que se sancione una ley no penal se le ponga un capítulo penal con pena que no tienen nada que ver con el sistema penal establecido en el código ni las leyes penales. Tenemos leyes penales por todos lados. Cada vez que surge un problema sacan una ley penal. No hemos modificado, no nos hemos ocupado de modificar el código penal y buscar una forma de que se ajuste la medida en que se van a establecer las penas. Esto es importante. La existencia de un derecho penal mínimo. Es necesario, por lo tanto, que se cumpla con todo esto, con todo lo establecido en el Estado de Derecho señalado en nuestra Constitución, en todo ese conjunto de garantías penales y procesales establecidos en el papel en la Constitución. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como lo dice el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz en su obra El laberinto de la soledad, en América Latina las son constituciones de mentira. La constitución es una constitución de mentira también. Lo que sucede después de los dos, al principio de la vigencia del sistema acusatorio, lo que viene después es pura mentira en el código. Tenemos entonces en el papel una versión acusatoria y en el papel también una democrático, social, de derecho y de justicia. El papel se raya, se rompe, se tacha cada vez que se quiere. Son, como dice Octavio Paz, constituciones y leyes de mentira. Con esto, pues, los dejo a ustedes para que participen en este debate. Me gustaría oírlos, pues, cuál es la opinión que tienen acerca de esto. Muchas gracias. Con esto vamos a dar inicio a la fase de preguntas y respuestas. Gracias, profesor, por su disertación. En principio, tenemos a Manuel Darío Rodríguez de Venezuela, que nos indica primero un comentario. Felicidades al profesor Mayaudón, excelente ponencia. Y nos establece una interrogante. Como corredactor que fue del Código Orgánico Procesal Penal,
¿qué sentimiento alberga usted acerca de su aplicación en los tribunales del país? ¿Su opinión, profesor? Bueno, mi opinión establecida en estos minutos que hablé con ustedes. Aquí no se está aplicando ningún sistema acusatorio. No hay posibilidades sin el justicia, así como aplicar el acusatorio, sin aplicar, donde se respeta la autonomía e independencia del poder judicial. Los jueces viven pendientes nada más de lo que les diga el Ministerio Público o que lo que les diga el presidente del circuito penal. La las mandan a realizar desde el Poder Ejecutivo y si no, pues desde los órganos administrativos superiores. Esto es lo que está sucediendo y yo veo muy pocas posibilidades de rescatar este sistema si no cambiamos totalmente nuestro Estado de Derecho, nuestro sistema, pues mejor dicho, democrático, del dictatorial a un verdadero sistema democrático. Ok, gracias, profesor. Siguiente intervención. Tenemos a el participante José Antonio Chacón, de Colombia, quien nos establece interrogante por intermedio de Facebook Live e indica, fuera del Código de Procedimiento Penal tipo para Latinoamérica, cuya influencia notoria en la redacción del Código Orgánico Procesal Penal, ¿qué otro instrumento comparado utilizó la comisión redactora? Y el segundo interrogante de este participante. Sí, si quiere me indica su opinión, profesor, y después le hacemos la segunda interrogante. Disculpe. Sí, muy importante esta pregunta. Nosotros no solamente vemos como influencia, como modelo para nuestras discusiones durante 5 o 6 años, el Código Procesal Penal tipo para América Latina. También tuvimos influencias del Código alemán, el último Código alemán, y del sistema acusatorio americano, del sistema acusatorio alemán, del sistema acusatorio norteamericano, anglosajón, de los sistemas acusatorios que ya habían nacido en Centroamérica, producto pues de discusiones y donde intervinieron numerosos, muy conocidos procesalistas de América Latina. Pero nosotros no copiamos ninguno de estos. Nosotros adaptamos a nuestra realidad todas estas instituciones que venían en esos sistemas acusatorios. Es tan así que llegamos a tener, éramos el único sistema acusatorio que contaba con las 3 formas de juzgar a las personas: los tribunales unipersonales, conocido en América Latina, los sistemas mixtos, conocidos en el sistema acusatorio alemán, con legos que participaban en la toma de la decisión, y el sistema conocido como de jurado, no propiamente el anglosajón, con influencia de distintos sistemas que tuviesen jurado. Los tuvimos los 3. Simplemente que la participación ciudadana no le convenía a gobiernos autocráticos que cuando fueron perdiendo su popularidad ya no les interesaba el jurado ni la actuación de los ciudadanos dentro de la administración de justicia. De manera que no solamente influye el Código Orgánico Procesal Penal tipo para Hispanoamérica, sino todos esos sistemas conocidos para la década de los años 90 en el mundo entero. Profesor, en conclusión, ¿qué sistema, indica este participante, qué sistema procesal, el europeo o americano, influyó en la configuración de las instituciones procesales del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela? Te repito, de su redacción. No fue ni el sistema alemán, acusatorio alemán, ni el sistema
acusatorio anglosajón y el sistema americano. Se tomaron elementos, instituciones de los distintos sistemas, del sistema propuesto, Código Procesal Penal tipo para Hispanoamérica, del sistema alemán tomamos los tribunales mixtos, la forma en que se dan los tribunales mixtos, la forma de coordinar el órgano de investigación, los órganos de investigación junto con el Ministerio Público también lo tomamos de allí. No utilizamos del sistema americano, sino el jurado nada más, no con sus aberraciones que llamo yo de la discrecionalidad de la acción penal, que puede no su criterio pensar en un sistema también mixtos o inquisitivos. No, nada de esto. Influyen en alguna manera instituciones, pero lo adaptamos a nuestra realidad. Quizás fallamos en la versión original, pero tuvimos esperanzas de que se corrigieran durante algunas reformas, pero las reformas no buscaron corregir aquellos aspectos que quizás deberían haber sido corregidos, sino que buscaban otras cosas, mayor represión, mayor tiempo de la detención preventiva, mayor influencia de los órganos de policía judicial en la investigación frente al Ministerio Público. Eso es la realidad. Gracias, profesor. Asimismo, damos la bienvenida, profesor, a los profesores Magali Vázquez y el profesor Sergio Brown, quienes también están siguiendo su ponencia. Y presentamos la interrogante establecida por el participante Manuel Alejandro Pérez. Él es venezolano, radicado en Chile. Lo primero que indica como comentario: deseamos seguirnos capacitándonos aún fuera de nuestras fronteras. Enhorabuena por este proyecto a las instituciones involucradas. Y su pregunta es la siguiente: en el sistema acusatorio en el cual la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público, ¿puede el juez sentenciar condenatoriamente a pesar de la inacción o negativa del Ministerio Público en el trámite de la acusación? ¿Su opinión, profesor? Mira, sí, nosotros en el diseño de la versión original del Código Orgánico Procesal Penal, no tomamos el Ministerio Público como lo diseña el sistema americano, ni como fue diseñado en otros sistemas, sino algo muy especial. Tomamos en cuenta, como no lo toma en cuenta el sistema americano, por ejemplo, a la víctima. Se toma en cuenta la víctima. La víctima puede hacerse parte en la acusación. La acusación privada existe en nuestro sistema, de tal manera que hay momentos ante el juez de control cuando la víctima interviene pidiendo mayor acción del Ministerio Público, por decirlo así, va ante el juez de control y el juez de control llama al Ministerio Público para que inicie su acto conclusivo, concluya pues la investigación que ha realizado. Es decir, en cualquier momento el ciudadano víctima o el mismo imputado puede tocar esa puerta del tribunal. Tum, tum, ¿quién es? Soy yo pidiendo justicia. El Ministerio Público no hace esto. Quiero que usted intervenga, señor juez, para que le obligue a cumplir con los lapsos procesales. O al revés, la víctima decirle, tum, tum, ¿quién es la víctima? Mire, yo quiero que se haga justicia, que el Ministerio Público no ha hecho ninguna diligencia para ordenar la captura de los presuntos indiciados, y allí interviene. Es decir, no está cerrado. Sí puede el juez en un momento determinado, utilizando el juez de control, pues sobre todo, instar a que se continúe la investigación, a que se continúe el proceso, sí, siempre estableciendo lazos para que el Ministerio Público cumpla y dándole los derechos a la víctima para que intervenga en ese momento y al imputado, si es que se está abusando contra sus derechos. Eso es importante en nuestro sistema acusatorio en su versión original. Gracias, profesor. El profesor Francisco Ferreira, aparte de extenderle una grata felicitación por su ponencia, pregunta lo siguiente:
¿Pudiera decirse que el proceso constituyente y el momento político de 1999 afectó la implementación del Código Orgánico Procesal Penal? ¿Su opinión, profesor? No te oí muy bien. Si me repites, se cortó un poco la... Ok, le establezco nuevamente la pregunta, profesor. ¿Me escucha? Muy bien. Ok, ¿ahora me escucha mejor? Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, gracias. Profesor, le repito la pregunta. Indicaba el profesor Francisco Ferreira, quien está también en el aula y es ponente también de esta cátedra, Jorge Rosell, lo primero que extendía era su felicitación por la disertación, y en segundo punto indicaba un interrogante. ¿Pudiera decirse que el proceso constituyente y el momento político en 1900 penal, Se le fue el audio, pero entiendo que lo que me está preguntando el profesor Ferreira es que si fue aceptado ese sistema acusatorio que recogió el Código Orgánico Procesal Penal en su versión original durante el 1999, cuando ya teníamos una nueva constitución y un nuevo régimen político en Venezuela. Tengo entendido que es eso. Le puedo decir que al principio fue aceptado, sí fue aceptado, porque era indiscutible que la mayoría de los venezolanos votaron por ese señor que fue presidente de Venezuela, por el comandante Chávez, que implantó ese régimen, lo comenzó a implementar. Al principio parecía un régimen con todas las características democráticas, se estableció un sistema, pero fue retrocediendo, involucionando hasta complementarse una dictadura. Y eso se manifestó en las primeras reformas que se hizo del Código Orgánico Procesal Penal. Ya no tenían la mayoría, por eso no les interesaba la participación ciudadana. Ya no tenían la mayoría y por eso tuvieron que imponer la no autonomía del Poder Judicial, intervinieron en el Poder Judicial, destituyeron el órgano administrativo, los miembros del órgano administrativo que conformaba, destituyeron por un órgano represor de los jueces sin ningún juicio, sin ninguna defensa, etcétera. Fue aceptado al principio, pero poco a poco se fue degenerando, fue involucionando nuestro sistema acusatorio en su versión original, tanto por las contrarreformas como también por la jurisprudencia de los que estaban en contra de este sistema acusatorio, no crean, pero del mismo Poder Judicial, muchos magistrados que no creían en el sistema acusatorio. Hubo un momento pues, en que se impusieron jurisprudencia creando derecho, cosa que no es en competencia de una sala constitucional como la tenemos hoy en día, creando jurisprudencia para como que yo de esta situación. Pero eso fue lo que pasó. Tengo entendido que esa es la pregunta del profesor Ferreira en estos momentos. Gracias, profesor.
Tenemos un comentario del licenciado Gerardo Ramírez Monroy de México que indica lo siguiente. Todos los países de América Latina se establecen bajo la familia jurídico-romana canónica. Esta familia es quien determina un sistema inquisitivo. El proceso penal oral se basa en el sistema inglés o del common law, pero se podrá crear un derecho uniforme en toda la familia romana, es decir, en todos los países de América Latina, y crear el correcto sistema procesal oral, ya que presumiblemente este está mal entendido, y homogeneizar el conocimiento de la práctica penal. Creo que su pregunta está enfocada a si existe la posibilidad de unificar hacia toda América Latina un solo proceso penal, sí, sí, o un solo esquema de proceso penal. Sí, muy importante este comentario del profesor. Efectivamente, nosotros venimos de una tradición romanística, donde era fácil penetrar los sistemas inquisitivos mal llamados mixtos, como sucedió durante el siglo pasado en América Latina. Pero surge un movimiento a finales del siglo pasado de reforma de nuestro penal obsoleto, donde el juez no le veía la cara ni siquiera al indiciado cuando lo estaba procesando. El sistema, otra fuente, otra forma de juzgar a los ciudadanos en América Latina. Y surgieron los primeros códigos acusatorios en América Latina, rompiendo esa tradición de escritura, de sistemas inquisitivos, y se impuso la oralidad, la publicidad, la concentración, el contradictorio. Se comenzó a utilizar los puntos buenos, vamos a llamarlos así, de los sistemas acusatorios, sin casarnos con ninguno de ellos, con el alemán ni con el americano, sino tomando en cuenta nuestras realidades, por dónde estaban pasando los países latinoamericanos en esos momentos. Fue un momento, digamos, de pureza, de felicidad ciudadana, jurídica, que nos llegó con los sistemas acusatorios, se va expandiendo por todo nuestro continente. Y hoy en día sí podemos llegar a un sistema acusatorio con estas características fundamentales que hemos hablado sobre los sistemas acusatorios, mejorándolos en cada país. Ya el sistema colombiano, por ejemplo, posterior al nuestro, no comete los errores que cometimos o pudieron haberse cometido con las contrarreformas en nuestro país. México ha adoptado últimamente el sistema acusatorio. República Dominicana tomó nuestro Código Orgánico Procesal Penal original como una versión para instaurar su sistema acusatorio. En fin, sí es posible tener un conjunto, un sistema acusatorio homogéneo en América Latina. Ok, profesor, tenemos algunos comentarios establecidos tanto en el aula virtual como en el Facebook. En principio quisiéramos transmitirlos. El amigo Rinaldo Díaz de Argentina establece el siguiente comentario: muy interesante conferencia. ¿Qué nivel de ponente? Felicidades a Universitas Fundación en conjunto con el Colegio de Abogados e Instituto de Estudios Jurídicos. Realmente están generando academia comparada en el derecho penal. Deberíamos generar un proyecto académico que no se centre solo en conferencias o en videoconferencias, sino en profundizar en esta área donde a todas luces tenemos instituciones procesales similares, pero otras distintas en toda Iberoamérica. Un comentario de alguna manera establecido por el amigo argentino. El amigo Jairo felicita al ponente, doctor Mayaudón, por la excelente ponencia, al igual que el profesor Francisco Ferreira. Asimismo, para cerrar el ciclo de preguntas, indica el profesor Francisco Ferreira la siguiente interrogante: ¿tiene alguna responsabilidad los abogados, operadores del sistema y los jueces en el Estado
de las cosas de la administración de la justicia penal? ¿Existe alguna responsabilidad en los abogados y en los operadores de justicia? Sí, cómo no. Antes de contestar esta pregunta, quisiera referirme al comentario del amigo argentino Julio Meyer y Alberto Binder. Fueron nuestros maestros, nuestros asesores en las discusiones, constancia de ellos. Y en cuanto a esta pregunta acerca de, perdón, no recuerdo la idea de la pregunta que me hizo. Él indicaba si existía alguna responsabilidad en los abogados Sí, y los operadores y en los jueces en el estado en el cual se encuentra la administración. Sí, ya recuerdo. Efectivamente, mira, al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, al entrar en vigencia un sistema acusatorio, tiene que haber un cambio de mentalidad. No solamente en las normas escritas de cómo se va a regir el proceso, de cómo va a operar la oralidad, la publicidad, la concentración, sino en la mente de los operadores del derecho. El juez del sistema acusatorio debe sacarse lo que lleva en la mente de ser un investigador de una verdad absoluta. Lo que busca es una verdad, lo que se investiga es una verdad relativa en base a los operadores del derecho, los abogados que participan también tienen que pensar que son ellos los que deben aportar al proceso los elementos probatorios que van a fundamentar su teoría del caso, pues presentan como acusadores, como defensa, frente a un juez que los va a oír, un juez imparcial, un juez que no va a participar a favor de uno ni de otro, ni que va a repreguntar o contrarrepreguntar a los testigos, sino son ellos los que deben participar. Mientras no cambie la mentalidad del operador del derecho, sobre todo fundamentalmente del juez, de los abogados que ejercen la acusación o la defensa, y del Ministerio Público. El Ministerio Público no debe ir a juicio si no tiene elementos fundamentales para ir a juicio. No debe abrir un juicio por abrirlo. Debe tener la probabilidad de que en ese juicio pues, se vaya a debatir. Es necesario el juicio. Ahora, si no es necesario el juicio, no debe ir. No debe lavarse las manos como los jueces de control últimamente en Venezuela en la audiencia preliminar, que se lavan las manos. No, eso que lo decida el juez de juicio y se van para juicio, aún existiendo causas de justificación o algún elemento de prescripción de la acción penal. Esto no puede ser. El juez de control actualmente ejerce una función muy importante, no debe ser un juez que se lava las manos, sino que decide. El cambio de mentalidad es fundamental para los operadores del derecho en todo sistema acusatorio. Ok, profesor. Por supuesto. Ya cerrado el ciclo de preguntas y respuestas, vamos a hacer ya en el proceso de cierre de la videoconferencia algunos anuncios, entre ellos que las próximas videoconferencias tenemos al profesor Carlos Simón Bello de Venezuela, cuya temática va a ser el derecho penal y la bioética jurídica. Esta videoconferencia está pautada para el 19 de febrero del 2020, semana que viene, misma hora, 7 de la noche, horas Venezuela. También tendremos la intervención del ponente Luis Fernando Tocora de Colombia con la temática discursos y políticas en materia de drogas. Asimismo, tendremos la intervención del profesor Roberto Carles de Argentina, actualidad y desafíos del garantismo penal para el 25 de marzo del presente. Y ya confirmada la intervención de la profesora Iracema Vilches de Venezuela con la temática Estado de Derecho y Derecho a Recurrir para el 1 de abril del 2020. De seguidas, para mayor información sobre las videoconferencias, además de la necesidad de interaccionar y de incorporarse en el grupo Telegram, lo podemos hacer también por intermedio de nuestra página web www.universitafundacion.com o enviar un mensaje por intermedio de nuestra
fanpage en Facebook Live y serán contactados por el equipo Universita. Por último, agradecemos el honor de esta disertación establecida por el profesor Julio Elías Mayudón Grau por haber aceptado la humilde invitación de Universita Fundación y las instituciones jurídicas involucradas para disertar en este espacio virtual. Le concedemos la palabra al ponente, al profesor Julio Elías, para realizar su despedida. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias a esta fundación y a la cátedra de llevar estas ideas. Quiero aprovechar también para invitarlos a oír las próximas conferencias sobre durante mucho tiempo él y su difunta esposa, a quien tengo tanto seguro que es interesantísimo, sobre todo el tema de la drogadicción, de las drogas, el problema de las drogas que él ha manejado en todos sus escritos y en todas las columnas que tienen algunas revistas. Les recomiendo pues estas conferencias que vienen, mis alumnos, sobre todo del posgrado, que se integren a esta cátedra en homenaje a nuestro querido amigo Jorge Rosell. Muchas gracias nuevamente y estamos totalmente a la orden. Gracias, profesor Julio Elías. Le concedemos la palabra al profesor Jorge Rosell, quien lo tenemos también en el aula virtual, a los fines de que emitan algunos comentarios. Adelante, profesor Jorge. Bueno, Julio Elías, vale, muchas gracias por haber aceptado la invitación y tu conferencia, como siempre, pues, maravillosa. Entraste en el asunto teórico y además te fuiste al asunto práctico y al terrible problema que tenemos en la justicia penal aquí en Venezuela. Lástima, Julio Elías, y se lo estoy diciendo aquí a Ferreira, a Magali Vázquez, a Sergio Brown, que están conectados, no sé qué otra. Lástima que la conexión que tenías tú no era buena y se cortó algunos, pero sí estuviste muy bien. Y pero le estoy diciendo esto a los ponentes que vienen para que se cuiden, pues, de que tengan una conexión que haga posible ver la conferencia completa. Bueno, Julio Elías, gracias por todo y ya nos veremos personalmente para darnos un buen abrazo. Mucho gusto. Gracias, Jorge. Gracias, profesor Jorge. Por último, evidentemente agradecemos a los participantes de esta aula virtual y a aquellos que nos siguen por intermedio de Facebook Live. Sabemos que es un esfuerzo interrumpir cada una de sus actividades para incorporarse en este crecimiento académico. Queremos trascender mucho más allá de los miércoles de videoconferencia. Queremos que el espacio de interacción por intermedio del Telegram sea un verdadero espacio de derecho comparado. Por lo cual, nos pueden contactar por cualquiera de alguna manera de los enlaces. Estamos siempre en disposición de servirles. Gracias.